Probando, uno, 2, 3. Buenas tardes a todas. Vamos a continuar muy rápidamente con la explicación de nuestro mapita conceptual. Lo voy a llevar en la explicación hasta el año de 1990 para que no queden bloques demasiado grandes al momento de que yo vaya haciendo la explicación. Continuamos entonces en este momento con el año de 1986 y lo que vamos a ver a continuación es nada más reconfirmar algo que ya habíamos planteado previamente. Es la situación de que cuando vino la invasión de los soviéticos sobre el territorio de Afganistán el año de 1979, vinieron los boicots, primero por parte de los norteamericanos, después por parte de los soviéticos, a los respectivos Juegos Olímpicos que cada uno de ellos estaba manejando como el respectivo anfitrión. Para 1980 ubiquemos los Juegos Olímpicos de Moscú, que van a ser boicoteados por los aliados de los Estados Unidos, excepto algunos que decidieron no hacerlo. Y para el año de 1984 fueron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles los que sufrieron esta misma circunstancia. Nos habíamos quedado para el año de 1985 en Líbano, cuando fue fundado el movimiento Hezbollah, que se caracteriza por su nacionalismo islámico, antioccidentalismo, antisionismo, antiimperialismo occidental y sigue la línea de los chiíes o los seguidores de Ali, primo y yerno de Muhammad. Para 1986 hay tres consideraciones que debemos de tener en mente. Uno, un atentado terrorista que hubo en una discoteca de la República Federal de Alemania, en donde murieron 230 alemanes occidentales, una mujer turca y un soldado norteamericano. Entendamos que esto fue el motivo de razón suficiente para que los Estados Unidos tomaran la decisión de intervenir y dar la represión respectiva a los causantes de esta circunstancia que, según las investigaciones que ellos construyeron, no eran otros sino grupos terroristas apoyados, financiados, controlados y dirigidos desde Libia, que tenía la intención de expandir su dominio hacia la parte norte de África por parte de su líder Muammar Gaddafi. El resultado fue una represión de 150 aviones norteamericanos que incluso la pérdida de la vida de uno de los hijos de Muammar Gaddafi. Pensaron que con esta represión los problemas se terminarían y Gaddafi ya no volvería a meterse nuevamente en estos intentos de expansión terrorista. El procurador general de Estados Unidos este mismo año de 1986, Ed Meese, reveló abiertamente que los Estados Unidos le habían vendido armas al Ayatollah Khomeini. Para nosotros esto puede ser algo demasiado raro y extraño, ¿no? ¿Cómo es posible que Estados Unidos le pueda vender armas a un enemigo suyo? Recuérdense que en política no hay amores ni odios y que son las circunstancias las que obligan a tomar ciertas decisiones, que habrá momentos que parecen contradictorias. Estas armas fueron vendidas a cambio de liberar prisioneros norteamericanos que se encontraban en territorio libanés en manos de terroristas que eran leales a los iraníes y al mismo Ayatollah Khomeini. Es una forma de negociar que puedan dejarlos libres. ¿El costo cuál va a ser? El dinero obtenido, pues es dinero también obtenido ilegalmente. Este no se puede entregar abiertamente porque fueron operaciones negras para la liberación de prisioneros que no van a ser reconocidos oficialmente de forma abierta. Y este dinero ilegal obtenido lo van a utilizar las operaciones negras de la CIA para financiar a uno de los líderes latinoamericanos que estaban siendo sostenidos por los norteamericanos, que va a ser en el caso de Nicaragua, el general Anastasio Somoza, para que él se pueda defender de la guerrilla sandinista. Esto fue lo que se conoció como el escándalo Irán Contra, son manejando dinero abiertamente ilegal. Y también se sabe que en estas mismas épocas Estados Unidos le suministró misiles Stinger al movimiento de resistencia de Al-Qaeda en territorio afgano. No olvidemos que estos misiles Stinger son los que permitirán a las tropas del campo de la resistencia afgana lograr el derribo de estos poderosísimos helicópteros que arrasaban con cuanto pueblo se les ponía enfrente. Para el año de 1987 tenemos la situación que en Palestina se funda el movimiento Hamas, que se apoya en la idea del nacionalismo palestino, el nacionalismo islámico, y se declara en contra de la OLP, es decir, de la Organización para la Liberación de Palestina, que dialogaba ya por la paz con Israel. Estos grupos radicales no están dispuestos a aceptar ningún tipo de diálogo con los enemigos jurados. El nacionalismo islámico que jamás manifiesta es un islamismo de tipo sunita, que a su vez se plantea en contra que plantea, perdón, el antisemitismo
el antiamericanismo y el antioccidentalismo, que lo une con algunos de los planteamientos de lo que ocurre en el caso del antioccidentalismo, en el caso del movimiento Hezbollah. Por eso va a haber ocasiones en las que algunos de estos grupos tengan ciertas tendencias de identificación, pero no todo el tiempo la van a mantener. También, dada la situación de Medio Oriente, recuerden que no me estoy metiendo con el problema directo entre los árabes y los israelíes, porque ese es otro tema, además mucho más complejo que lo que está pasando en los alrededores, pero sí es necesario que tengan presente que siguen ocurriendo esos problemas en este contexto. Para el año de 1987, el inglés Terry White fue enviado por el arzobispo de Canterbury como intermediario por la paz para equilibrar lo que está ocurriendo entre los palestinos y los judíos, pero desgraciadamente no llega a tener éxito dado que fue secuestrado por terroristas de Hezbollah que no lo dejaron cumplir con su misión. Para el año de 1988 tenemos una serie de escenarios importantes a considerar. En Afganistán comenzó la salida de las tropas soviéticas. Los soviéticos ya no pueden mantener lo que para ellos sería el equivalente a Vietnam, como lo fue para los Estados Unidos, además de una serie de políticas internas que es evidente que ya no están funcionando. La perestroika y la glasnost, como para estas épocas, desde 1985, está manejando el gobierno de Mikhail Gorbachev, pues demostró que no cumple con aquello que ante la cara del mundo occidental está ofreciendo y que es un intento ya desesperado por parte de los soviéticos de tratar de validarse en ese mismo plano y en ese mismo sentido. En el caso de Irán e Irak se termina la guerra que entre ellos mismos tenían, que llevó a una cantidad de 1 millón de muertos en números redondos y que todo esto dejó prácticamente la situación en el mismo punto en el que empezaron. En Palestina, Yasser Arafat renunció al terrorismo y reconoció al Estado de Israel, cosa que fue rechazada por los sectores conservadores musulmanes en general. Por supuesto, entenderemos que grupos como el movimiento Hamas ahora se van a manifestar en contra del grupo de Yasser Arafat al que ellos habían apoyado originalmente. En territorio escocés pasó un acontecimiento que aparentemente en aquel momento no tenía una relación directa, pero que después se demostró que sí la tenía, cuando el vuelo 103 de la aerolínea Pan American fue destruido por un atentado con bomba, matando a 243 pasajeros, a 16 miembros de la tripulación y a 11 personas que se encontraban en tierra. Con el paso del tiempo se supo que este atentado fue ordenado por Muammar Gaddafi, que era el presidente de Libia y que fue una forma de reprimir al occidente por lo que le habían hecho a su vez en su territorio 2 años atrás. En Pakistán, recordarán que existía una ciudad, un campo de refugiados, que ya se estaba sobresaturando de afganos que estaban huyendo de la guerra. Este tema es tocado en 2 películas justamente de este año, en el caso de Rambo 3, en el caso de The Living Daylights. The Living Daylights es una película de James Bond que fue la primera que ya no tuvo como protagonista Roger Moore, entró Timothy Dalton a asumir su papel, y hay algún momento en el que el personaje de James Bond también, tratando de evitar un tráfico ilegal de armas propiciado por los norteamericanos en territorio afgano para pelearse en contra de los soviéticos, James Bond tiene la misión de impedir que este tráfico siga ocurriendo y siga sucediendo. Si ahora referimos al año de 1989, en el caso de los Estados Unidos hay un cambio en la presidencia, llega a la misma George Herbert Walker Bush, que era el vicepresidente de Ronald Reagan y que va a continuar en cierta medida el camino que previamente manejaban los republicanos, aunque ya también manejando sus intereses personales y particulares, sobre todo refiriendo a asuntos petroleros. En el caso de Afganistán, las últimas tropas soviéticas abandonan de manera ya definitiva el sitio y también es importante que consideren que los grupos de resistencia que habían sido apoyados por los norteamericanos quedaron en ese momento abandonados a su suerte, cosa que después generará una nueva serie de hechos y acontecimientos que desembocarán en el tiempo que nosotros estamos viviendo para el 2015. En Irán muere el Ayatollah Khomeini, pero poco tiempo antes de su muerte, hay que considerar que alcanzó a lanzar una fatua, un decreto religioso, en contra del escritor inglés Salman Rushdie. ¿Por qué? El pecado que cometió Rushdie fue escribir el libro Los versos satánicos, que era vista como blasfema por el chiismo, que llevó incluso a la, a la quema de libros en Inglaterra por musulmanes locales. Esto va a ser un evento que va a pegar, que va a llegar muy fuertemente
al inconsciente colectivo dentro de la sociedad occidental, porque pone de manifiesto lo que son capaces de hacer los grupos radicales dentro de este proceso interpretativo que depende de ellos, no depende de lo que diga el texto sagrado. Esto es una barbaridad que se ha cometido, es importante entenderlo, se ha cometido en el mundo musulmán, pero también se ha cometido en el mundo occidental por el lado de la interpretación radical de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Si no, recuerden lo que también se dijo que se debía de hacer durante las cruzadas, para el caso de los cristianos. Encontramos a nuestra vez en los territorios de la República Federal y la República Democrática de Alemania un evento que pues, para nosotros es paradigmático, pero dentro de lo positivo, el inicio de la caída del muro de Berlín, que representa físicamente la caída del sistema soviético que sostiene a este grupo de países que apoyan el socialismo. Este inicio de la apertura del muro de Berlín, que nosotros vemos como algo totalmente positivo, consideremos que va a tener también una serie de aristas, porque la cerrazón a las fronteras que tienen estos países también permitían mantener fuera del territorio de Medio Oriente Norte y de, por supuesto, ya de Europa, permitía mantener fuera los grupos de emigrantes que huían de las persecuciones de las regiones distintas del Medio Oriente en general y de algunas otras zonas de conflicto. Al momento de que comienzan a abrirse los excesos del rigor de las fronteras, poco a poco, en los años subsecuentes, va a permitir la llegada de grupos de musulmanes que antes no tenían la oportunidad de entrar y que poco a poco van a ir penetrando hacia las zonas norte del Medio Oriente, hacia las regiones orientales de Europa y que, con el paso del tiempo, irán penetrando muy lento y muy despacio sobre el territorio de Europa Occidental. Para cerrar el año de 1989, el nuevo presidente del Líbano, René Mouawad, fue asesinado por grupos radicales que no estaban de acuerdo con sus planteamientos. Y cerrando este ciclo, si hablamos del año de 1990 y nos referimos a Irak, resulta que hubo una serie de fricciones entre ellos, los kuwaitíes y los Emiratos Árabes Unidos, por la venta excesiva de petróleo, de la cual acusaban los iraquíes a los kuwaitíes y a los Emiratos Árabes Unidos, que les afectaba en la venta de su propio petróleo. Irak, por lo tanto, amenazó con utilizar la fuerza si no se disminuía el precio del mismo. Kuwait, al rehusarse a hacer estas modificaciones, se vio afectada con la invasión de 120,000 soldados iraquíes que van a invadir el país y ante esta circunstancia los árabes sauditas reaccionan y sus soberanos, temiendo ser los siguientes, solicitaron protección a los norteamericanos, cuyas primeras tropas arribaron a territorio árabe el 8 de agosto. Es importante que las fechas para el mundo musulmán y algunos de estos grupos radicales van a ser importantes por lo que representan en lo simbólico. Es como si nosotros invocáramos el nombre de Jesucristo un 24 de diciembre o en un equivalente a una Semana Santa o en un equivalente al nacimiento de algún santo protector importante. Para ellos es fundamental el manejo de estas fechas en lo que van a ser sus planteamientos hacia el futuro. Y finalmente, tenemos que entender que Osama Bin Laden se va a oponer a la decisión de que los soberanos pidan y soliciten la ayuda de los norteamericanos para entrar a sus tierras. Como Bin Laden tiene una visión un tanto más radicalizada de cómo se debe de interpretar el Corán, fue condenado por las autoridades sauditas, que pues lo que están buscando es mantener el negocio con los Estados Unidos, y por lo tanto el propio Bin Laden vio y sufrió las amenazas a su propia familia, los bloqueos a su compañía constructora, que finalmente incluso llevó a su propio arresto por las mismas autoridades de Arabia Saudita. Estados Unidos presionó también, cabildeó ante la Organización de las Naciones Unidas para que autorizara un ataque multinacional sobre Irak si ellos no abandonaban el territorio de Kuwait. Y recuerden que aquí va a haber una gran cantidad de naciones que se van a ver afectadas en este sentido. Por lo tanto, el ultimátum planteó que si para el 15 de enero de 1991 los iraquíes no habían abandonado el territorio de Kuwait, Estados Unidos encabezaría esta fuerza multinacional para obligarlos a que salieran del mismo, lo cual nos deja preparado el escenario para el inicio, ahora sí, de la década de los 90. Tenemos, por lo tanto, desarrollado ahora nuestro bloque de donde nos habíamos quedado de inicio de los 80, ahora al punto de iniciar la década de los 90, cosa que haremos en un siguiente bloque. Muchísimas gracias.